amor no siempre es tan hermoso como las promesas. Y el dinero no siempre trae felicidad. Me di cuenta de eso en mi primera noche. Una noche que se suponía llena de amor, se convirtió en una noche llena de lágrimas y arrepentimiento. Hola a todos, bienvenidos al canal Vida en Casa. Historias reales llenas de emoción. Que todos tengan salud. Larga vida y que Dios siempre les conceda un corazón amplio. Soy de Guadalajara, México, y hoy les comparto una historia de vida que aún me cuesta olvidar. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle a me gusta para que pueda compartir con aún más entusiasmo historias reales llenas de lecciones de vida. En un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara, vivía una hermosa joven de cálidos ojos marrones y cabello largo, siempre recogido con sencillez. Su vida era sencilla, incluso mediocre. Su padre estaba gravemente enfermo. Su madre cosía ropa para el hogar a fin de mes y sus dos hermanos menores aún estudiaban. Cada día parecía una lucha interminable, donde la esperanza a menudo se veía eclipsada por la realidad. Ante estas limitaciones, no le quedaba otra opción que aprovechar cada oportunidad que se le presentaba, incluso si le resultaban desconocidas y aterradoras. Ese día, el cielo mexicano estaba despejado cuando Don Mauricio, un respetado hombre de 60 años, llegó a visitar la pequeña casa a las afueras del pueblo. Era conocido como un exitoso empresario, dueño de una vasta plantación de agave y una lujosa casa en el centro del pueblo. Llegó en un reluciente auto negro, con una sonrisa amable y dulces promesas de una vida cómoda. La familia de la joven lo recibió con respeto. Nadie se atrevía a rechazar la amabilidad de un hombre adinerado que ofrecía ayuda en medio de las dificultades. Sus palabras fueron suaves pero firmes. Si te casas conmigo, tu familia nunca volverá a pasar necesidad. Esas palabras fueron como una fina red que atrapó el corazón de la madre de la joven. Todo parecía una salida a la miseria. Nadie pensaba realmente en el amor. Lo que importaba era el futuro. Un hogar mayor, suficiente comida y medicinas para su padre. Para algunos, la decisión podría parecer cruel. Pero para una familia pobre y desesperada, la lógica y el amor a menudo prevalecían sobre la necesidad. La boda se celebró rápidamente. En menos de 2 semanas, se alquiló un vestido blanco en una vieja tienda del mercado, y un maquillaje sencillo ocultaba un rostro aún confundido. Los invitados llegaron, disfrutando de la suntuosa comida ofrecida por la familia de Don Mauricio. Todos parecían felices, como si el mundo celebrara el amor verdadero. Pero detrás de las sonrisas de la joven novia, había un vacío inexplicable. Era como si el alma no estuviera lista para dejar atrás la juventud, pero el cuerpo hubiera quedado a merced de las decisiones de otros. Mientras la música de mariachi acompañaba la fiesta, muchos la elogiaban por su suerte de casarse con un hombre rico. Pero solo ella sabía que, en el fondo, no era felicidad lo que crecía, sino miedo. Miedo de vivir con alguien a quien apenas conocía. Los pasos hacia su nuevo hogar se sentían pesados, como si cada paso la elevara a un capítulo de su vida irreparable. Esa noche, el cielo sobre Guadalajara estaba inquietantemente tranquilo. Desde la ventana de una gran habitación, impregnada del aroma de rosas blancas, la luz de la luna se filtraba a través de las finas cortinas, reflejándose en la lujosa cama con dosel. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto para alguien cuyo corazón estaba lleno de ansiedad. El silencio en la habitación se sentía opresivo, como si el tiempo se ralentizara deliberadamente. El tic-tac del reloj de pared era fuerte, y cada segundo parecía aumentar el temor tácito. Don Mauricio entró con pasos lentos pero firmes. Su traje negro estaba inmaculado, su rostro marchado por las marchadas arrugas de la edad, pero su mirada era penetrante e indescifrable. La sonrisa que había mostrado ante los invitados a la fiesta se había desvanecido,
reemplazada por una expresión seria que hacia que el aire de la habitación se sintiera pesado. Se sentó en el borde de la cama, contemplando a la joven novia en un largo silencio. No era la mirada tierna de un esposo, sino la mirada de alguien que carga con el peso del pasado. Su voz profunda finalmente rompió el silencio. Hay algo que debe saber antes de comenzar esta vida, dijo en voz baja pro con énfasis. Le temblaban las manos al tomar un portarretratos de la mesa. En la foto había una joven con un vestido blanco, que se parecía demasiado a la novia de esa noche. Fue mi esposa una vez, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Murió por un error que no puedo perdonarme. El aire de la habitación se volvió repentinamente frío. Cada palabra que salía de los labios del anciano era como una daga que atravesaba la tranquilidad de la noche. No se oía más que una respiración agitada y un corazón acelerado. Las sombras en la pared parecían oscilar, creando una atmósfera de pesadilla. La chica solo podía quedarse mirando sin palabras, con la mente llena de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Quién era exactamente este hombre? ¿Qué le había pasado a la mujer de la fotografía? Don Mauricio contempló la fotografía un buen rato, como si hablara con el fantasma de su pasado. Era demasiado buena para mí, dijo en voz baja. Prometo no repetir ese error. Pero cada vez que te miro a la cara, temo que la historia se repita. Su rostro se ensombreció. Sus manos se apretaron con fuerza. Esas palabras hicieron temblar violentamente el cuerpo de la chica. La primera noche que debería haber sido el comienzo de la felicidad se había convertido en una noche llena de secretos y la sombra del pecado. Cuando el hombre se levantó y salió de la habitación, sus pasos eran pesados, como si le elevara el peso de los años. La puerta se cerró lentamente, dejando un silencio más tenso que antes. Afuera, el viento nocturno entraba por la ventana, trayendo susurros débiles e ininteligibles. En la oscuridad y el frío, el miedo dio paso a un profundo arrepentimiento. Fue entonces cuando comprendió, este matrimonio no era el comienzo de una nueva vida, sino el comienzo de una historia oscura e inédita. Los días posteriores a la boda se sintieron extraños, como vivir entre dos mundos. Uno que parecía perfecto desde fuera y otro silencioso, oscuro y lleno de misterio en su interior. La mansión de Don Mauricio se alzaba majestuosa sobre una colina, rodeada de rosaledas y una fuente que fluía incesantemente. Pero la belleza parecía falsa. Cada rincón de la casa parecía albergar algo desconocido, algo que vivía bajo el silencio. Los sirvientes rara vez hablaban. Siempre bajaban la mirada al pasar, como si temieran mirar a su señora a los ojos. Cuando les hacían preguntas, sus respuestas eran cortas e incompletas. Es mejor no insinuar al ala este de la casa, señora, dijo una tarde una sirvienta anciana. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, casi un susurro. A partir de ese día, la curiosidad fue creciendo poco a poco, mezclada con un miedo inexplicable. Una noche, mientras Lolovia y el viento sacudía las ventanas, unos pasos suaves la elevaron por el largo pasillo hasta una parte de la casa que siempre estaba cerrada con la fe. Una lámpara tenue se mecía suavemente, proyectando largas sombras en las paredes. Al final del pasillo había una puerta grande y oscura con un tirador de hierro oxidado. La puerta parecía un secreto que había estado cerrado demasiado tiempo. Con cuidado, la puerta se abrió suavemente, y las bisagras emitieron un sonido pesado y resonante. La habitación olía a humedad y frío. La luz de la pequeña vela en su mano reflejaba una escena que le hacía hervir la sangre. Cientos de fotografías colgaban de las paredes. Todas mostraban mujeres jóvenes elegantemente vestidas, sonriendo en poses idénticas. Algunos rostros le resultaban desconocidos, pero otros guardaban un parecido sorprendente, especialmente uno,
el suyo. Su cuerpo se tensó al instante y su respiración se volvió dificultosa. En el centro de la habitación también había una vieja mesa. Sobre la cua reposaban cajas de madera lenas de joyas de mujer, algunas aún manchadas de polvo y óxido. De repente, se oyeron pasos pesados detrás. Don Mauricio estaba en la puerta, con el rostro ensombrecido. Su mirada era aguda, pero no enojada. Más bien, como la de alguien que ha sido sorprendido ocultando una vieja herida. No vale la pena abrir todo lo del pasado, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. No son fantasmas, solo son parte de mis errores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando un milar de preguntas que no se atrevió a formular. A partir de esa noche, la casa se volvió más fría. La puerta de la habitación volvió a cerrarse herméticamente, pero su imagen seguía rondando mi mente cada noche. El sonido de pasos, tenues susurros y ráfagas de aire frío se oían a menudo desde el ala este. Era difícil saber si eran reales o imaginarios. La mansión era hermosa, pero ahora parecía una prisión. Un lugar donde secretos y miedos se fundían en un silencio que atrapaba el alma. Los días posteriores al descubrimiento de la misteriosa habitación ya no fueron los mismos. Cada paso dentro de la casa parecía vigilado. Tras los grandes ventanales, a menudo se veía la sombra de don Mauricio, de pie, mirando inexpresivamente el jardín, como alguien que vivía en dos tiempos, el presente y el pasado que se negaba a abandonar. Los sirvientes caminaban más rápido, hablaban más bajo, como si temieran que sus voces ofendieran algo que debía permanecer oculto. La gran casa se había convertido en un lugar de tensión, donde el silencio se convertía en una señal invisible de peligro. Las noches se volvían cada vez más difíciles. Cada vez que las luces se atenuaban, se oían pasos provenientes del largo pasillo del piso de arriba. A veces, se oían susurros tenues, como si alguien la llamara suavemente a alguien desde la distancia. La puerta del dormitorio vibraba a menudo sin razón aparente, y la ventana se abría de repente aunque estuviera cerrada con la fe. El miedo se intensificaba, pero nada tenía una explicación lógica. Don Mauricio rara vez dormía y a menudo se le veía hablando solo en la sala, mirando fotografías antiguas con expresión sombría. De vez en cuando, las lágrimas caían silenciosamente de sus ojos, evocando tanto lástima como horror. Una noche, mientras Lolovia a cantaros en el patio, Don Mauricio estaba sentado solo en una vieja mecedora. En su mano tenía una fotografía de la misma mujer que estaba en la habitación secreta. Su voz era baja, apenas audible. No quise matarte, fue todo un accidente, dijo con voz desesperada. Las palabras fluyeron como una confesión involuntaria de los labios de alguien atormentado por la culpa. Tras la puerta, una joven figura escuchaba con el pecho tembloroso. Todos los miedos que había estado reprimiendo comenzaron a tomar forma. A la mañana siguiente, la casa parecía aún más lúgubre. Las cortinas estaban cerradas y los sirvientes hablaban solo en susurros. Don Mauricio ordenó que no llegaran invitados y que nadie saliera de la casa sin permiso. Empezó a controlarlo todo estrictamente, incluyendo lo que se podía ver, leer o incluso hablar. Su rostro palideció, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. En cada mirada que le dirigía había una mezcla de amor, perdida y un miedo indescriptible. La sensación de seguridad se desvaneció lentamente. Con cada paso que se acercaba, su corazón latía más rápido. Quería irse, pero la idea de lo que podría pasar si la descubrían le hacía temblar el cuerpo. Don Mauricio no era un hombre violento, pero su forma de mirarla y hablar creaba una tensión que hacía que cualquiera se sintiera atrapado. La casa que una vez pareció un palacio era ahora una jaula dorada, donde los secretos del pasado seguían atormentándola sin descanso. Las noches siguientes estuvieron llenas de oraciones,
Llamas pronunciadas en voz alta. Mi corazón le rogaba a Dios que me brindara una salida. Que abriera la puerta a la libertad antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada mañana, solo veía muros altos, falas de hierro y la figura de un anciano hundiéndose en las sombras de su propio pasado. Las mañanas en la gran casa eran más frías de lo habitual. El sol parecía reacio a penetrar por las ventanas, y el aire interior estaba impregnado del aroma de rosas marchitas. El silencio se aferraba a cada pared, como si la casa contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. En medio del silencio, surgió una nueva determinación. La determinación de escapar de un lugar que ya no sentía vivo. El miedo que me había estado atrapando se transformó lentamente en valentía. El plan de escape comenzó a desarrollarse en silencio. Cada día, poco a poco, reunía lo esencial. Dinero escondido bajo el colchón. Un colar que su madre le había dejado guardado en un pequeño bolsillo y una cartita con un mensaje para sus hermanos menores. Cada paso se daba con cautela, para no llamar la atención de nadie, especialmente de Don Mauricio. Los sirvientes, antes amables, ya no se atrevían a hablar mucho. Sabían que algo se tramaba, pero preferían guardar silencio, quizá por el mismo miedo. El día de la partida se eligió al amanecer, mientras la casa aún dormía. El sonido de suaves pasos en el largo pasillo sonaba como un fuerte golpe en sus oídos. Cada churrido de las tablas del suelo le aceleraba el corazón. Estaba a solo unos pasos de la libertad, cuando una voz grave a sus espaldas lo detuvo. Don Mauricio estaba al pie de la escalera, vestido con su pijama largo, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos mirando al frente sin pestañear. ¿Me vas a dejar como a él?, dijo en voz baja, con la voz ronca y dolida. El aire entre ellos se sentía tenso. No hubo respuesta. Solo lágrimas que comenzaron a caer silenciosamente. Don Mauricio se acercó, con pasos lentos pero firmes. No quiero perderte, dijo en voz baja. Pero tal vez no merezco a nadie más. Su rostro parecía frágil, muy distinto de la figura severa que siempre había conocido. En un instante, el miedo se convirtió en lástima. El anciano no era solo una figura aterradora, sino un alma sumida en la soledad y el profundo arrepentimiento. Un largo silencio lo separó. Finalmente, Don Mauricio respiró hondo y dijo, si eso es lo que quieres. Pero un día descubrirás que no soy tan malo como crees. Su voz era tranquila, pero sus ojos delataban un cansancio insoportable. Se giró y caminó hacia la sala, dejando al joven inmóvil, rígido. Solo cuando sus pasos se desvanecieron, recuperó el coraje. La gran puerta de la casa se abrió lentamente y la luz de la mañana lo recibió cálidamente. El aire exterior se sentía como la primera bocanada de aire después de un largo periodo de confinamiento. El camino de tierra frente a la casa se sentía largo, pero cada paso traía una indescriptible sensación de alivio. Tras ella, la gran casa permanecía silenciosa, como un viejo gigante que miraba con ojos tristes. Quizás en su interior permanecía un amor no expresado, o tal vez solo la sombra de un pecado nunca espiado del todo. Pero una cosa era segura, la vida debía continuar, aunque eso significara dejarlo todo atrás. Habían pasado años desde el último paso que di al salir de aquella gran casa a las afueras de Guadalajara. El tiempo transcurría lentamente, pero lo suficiente para sanar viejas heridas que alguna vez sentí que nunca sanarían. Una nueva vida se vivía con sencillez en otra ciudad, sin lujos, sin miedo y sin las sombras oscuras que se cernían sobre mi cada noche. La vida se había vuelto tranquila, aunque a veces los recuerdos del pasado legaban como sombras del crepúsculo que se negaban a desaparecer por completo. Una mañana de principios de primavera, llegó una noticia impactante en forma de carta oficial, selada por un notario. Era del abogado de la familia de Don Mauricio.
Decía que el anciano había fallecido una semana antes de un infarto en su casa. Acompanaba la carta los documentos de la gerencia y un pequeño sobre que contenía una carta manuscrita ligeramente descolorida. La letra era familiar, firma pero temblorosa en los bordes, la de Don Mauricio. La carta era breve pero difícil de leer. Si esta carta te lega, significa que mi tiempo se acabó. Sé que quizá solo quede de mi miedo y odio en tu corazón. Pero créeme, bajo todo mi silencio y un amor que ni siquiera puedo empezar a expresar adecuadamente. Te amo no porque tu rostro se parezca al de una mujer de mi pasado, sino porque tu presencia me hace sentir vivo de nuevo, aunque si por un instante. La carta hizo una pausa y luego continuó con una frase que me oprimió el pecho. Lamento haberte asustado. No soy un mal hombre. Solo un anciano que no sabe amar sin herir. Espero que con mi partida, pueda ser verdaderamente libre y feliz. Que este tesoro sea una pequeña expiación por mis errores. La carta sacudió los sentimientos que intentaban calmarlos. Detrás de todo lo terrible que había sucedido, había un amor corrompido por la culpa y la soledad. Don Mauricio quizá no fuera un hombre perfecto, ni mucho menos, pero bajo su semblante duro y frío, había un lado humano profundamente herido por su propio pasado. No quedaba odio, solo compasión que poco a poco fue creciendo para reemplazar viejos miedos. Los días siguientes los dedicaron a reconstruir el resto de sus vidas. El tesoro que dejaron atrás no se usó para una vida de lujo, sino para ayudar a otras que habían sufrido un destino similar. Jóvenes atrapadas en matrimonio sin amor, que habían perdido el coraje de elegir su propio camino. De esa amarga experiencia nació la fuerza para ayudar a otras a evitar el mismo dolor. Cuando el sol se pone en el horizonte occidental, a menudo vislumbro la imagen de una vieja casa con un jardín de rosas que una vez me pareció una prisión. Ahora, esa imagen ya no me asusta. En cambio, me trae paz. Cada rosa que florece en el pequeño jardín de la nueva casa simboliza la libertad y el perdón. Porque detrás de cada historia oscura, siempre hay una pequeña luz esperando ser descubierta. Siempre y cuando el corazón si lo suficientemente valiente para perdonar y seguir adelante. Esa es mi historia, amigos. Nunca cambien la felicidad por lujos superficiales. El amor verdadero no se trata de edad ni riqueza, sino de seguridad y sinceridad. Si esta historia les conmovió, no olviden suscribirse, darle a me gusta y compartir su opinión en la sección de comentarios. Que todos son siempre bendecidos con un amor sincero y una vida en paz.